Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del canal de España en la Historia. Lo primero de todos es presentarnos. Es el canal de, como ya he dicho, de España en la Historia, que es un proyecto de Enraizados. Enraizados es una fundación que nos dedicamos a esto, a defender nuestros valores católicos, la unidad de España, las tradiciones y sobre todo lo que respecta a nuestra historia que a veces es atacada, injustificadamente atacada. Nos presentamos por parte de España en la Historia. Estamos pues el que les habla, Vicente Medina, y me acompañan Inés Ceballos, Cesario Jarabo y Francisco Gilet. Bueno, todos ellos son autores habituales y colaboran en nuestros canales y son más que conocidos. Bienvenidos a todos ellos. En segundo lugar, también nos acompaña Carlos García, de la Asociación para la Reunificación de Cuba y Puerto Rico en España. Bienvenido. Carlos, si consideras que preséntate, cuéntanos. Buenas tardes, ante todo. Sí, soy aquí el secretario de la Asociación Cultural Nación Puerto Rico España. Y bueno, nosotros llevamos un recorrido ya de casi 3 años en cuanto a temas de lo que es bueno, la inversión cultural, por así decirlo, entre Puerto Rico y España, en principio, pues para poder llegar en un futuro, si se puede, a la reunificación, que siempre es algo que queda muy lejos y bueno, siempre que desde los cimientos, las prácticas que nos dejan, podemos hacer. Entonces, con respecto al caso de hoy, tenemos bueno, pues un lazo bastante importante. Creemos que es un guiño también a lo que es juntar Puerto Rico y España, y en este caso Cuba, Autonomía Concertada para Cuba, con Michael Arista, en el cual, pues cuando nos enteramos de su propuesta hecha en 2022, que él va a profundizar ahora, nosotros nos hemos puesto directamente siempre en contacto, hemos estado siempre eh, a la par, al tanto de todo, y en todo tipo nuestro apoyo hemos tratado de tener desde estar en la península, porque hace casi 2 años estuvo aquí en varias conferencias importantes en Barcelona, Madrid, Murcia, y bueno, pues y luego el año pasado en Puerto Rico. Entonces, allá donde va, cualquier actualización, cualquier movimiento que va bastante avanzado, pero seguro, pues estamos siempre en concordancia, y por eso quería estar aquí. Muy bien, pues ya nos ha introducido a Carlos, a nuestro invitado y al motivo de esta entrevista, que es Michael Arista Salado, bueno, que nos habla desde Estados Unidos para contarnos qué es este proyecto en el que está metido y, bueno, un poco una pincelada sobre su currículum, que es extenso. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana, autor de numerosos libros y artículos, todos ellos relativos a su patria de nacimiento y de corazón, solo destacando, bueno, destaco los siguientes por ser quizás los más recientes. Compendio legislativo de protocolo y ceremonia de Estado en Cuba desde el siglo XVI a nuestros días, también los premios nacionales en el ordenamiento jurídico cubano, y desde el 2020 presidente de Autonomía Concertada para Cuba, que bueno, que ya nos contará justamente esto, en qué consiste y cómo nos lo explica un españolito a pie. Asociación civil creada para la defensa y promoción de los legítimos derechos históricos de todos los cubanos en la ciudadanía española, ilegalmente cercenada en aplicación del artículo noveno del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. Bienvenido, Michael. Pues igual que con el resto de los invitados, adelante, cuéntanos un poco qué es esto, quién eres y dónde te has metido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están aquí. Carlos, si puedes quitar tu micrófono, sí, porque hay como un feedback, bueno, pues efectivamente, ¿se me escucha? ¿Todo bien ahora? Bien, como decía, gracias por la invitación, gracias a los que están presentes, un saludo a la audiencia. Efectivamente, la historia se ha convertido en un gran laberinto y por lo tanto voy a tratar de ir lo más rápido posible, tocando, o sea, con pinceladas de lo que hemos hecho. Los cubanos y los puertorriqueños, todos éramos españoles de origen antes de la entrada en vigor del Tratado de París. Los comisionados americanos que se sentaron con los comisionados españoles presididos por Eugenio Montero Ríos, los comisionados americanos impusieron en las conversaciones de París un artículo 9,
por el cual se obligaba a España a desnaturalizar a sus ciudadanos en Cuba y Puerto Rico. Y sobre esto sencillamente se ha pasado la brocha del olvido y ni los españoles se acuerdan que tienen unos ciudadanos que fueron despojados arbitrariamente de su ciudadanía de origen, de nacimiento. No solamente eso, sino que pesan varios dobleces sobre esta ciudadanía de origen. Y una muestra de que el Estado español y los españoles en general se han olvidado de esta situación es el criterio actual del Estado español, a través de una consulta del Ministerio de Justicia, pues ha dicho que, en primer lugar, el artículo 9 del Tratado de París está vigente, que el artículo 9 del Tratado de París es prueba de que los naturales de Cuba y Puerto Rico no son españoles. Esta prueba no sé cómo tiene una lógica, pero no solamente eso, sino que se le aplique a Cuba y Puerto Rico la misma condición del Sahara y la Guinea. Es decir, básicamente lo que el Estado español está diciendo es que vamos a aplicar una situación del siglo XX retroactivamente a la restauración, con lo cual esa situación está prohibida por la Constitución, está prohibida por el ordenamiento jurídico, porque las leyes no pueden ser retroactivas. ¿Ya? Yo no puedo decir que voy a aplicar al siglo XIX una norma del siglo XX. En este entramado estamos demostrando que es inconstitucional aplicar esta normativa, y estamos en los tribunales y por las vías administrativas pidiendo, exigiendo al Estado español, en primer lugar, que cumpla con su propia legalidad desde el punto de vista del derecho doméstico, desde el punto de vista del derecho constitucional y desde el punto de vista del derecho internacional. El no reconocimiento de la ciudadanía española de los naturales de Cuba y Puerto Rico es sencillamente un acto contrario a derecho. Entonces, ¿cuáles son esos dobles? En primer lugar, el artículo 9 dice: los súbditos españoles naturales de la península, residentes en el territorio por el que por los que España por este tratado cede o renuncia, es decir, tienen que cumplir varias categorías. Pueden conservar su ciudadanía mientras hagan una declaración ante una oficina de registro. Empezando que está mal traducido, pero eso es otra discusión. Porque el artículo fue impuesto por los americanos, por lo tanto el idioma original fue el inglés, que al traducirse se tradujo como una oficina de registro, pero el lenguaje original era un juzgado, que fue como se hizo en Puerto Rico. Pero en Cuba no se hizo así, se hizo a través de un registro especial que no es el registro civil, y que por lo tanto un Estado no tiene capacidad jurídica suficiente, bastante, para imponerle a otro que cree un registro que no es el registro civil, donde va a registrar ahí o a inscribir ciudadanos, una porción de los ciudadanos, para que conserven su ciudadanía. O sea, de un plumazo no reconoce la ciudadanía española de puertorriqueños y cubanos, que eran tan españoles como uno que nacía en Madrid. No se le da la opción de conservar su ciudadanía de origen, con lo cual Estados Unidos tiene la intención de crear un Estado artificial, que es el Estado cubano, con unos ciudadanos que eran apátridas y que no tienen otra opción que convertirse en ciudadanos cubanos. Incluso hay un Real Decreto de 1900 que dice textualmente que ni siquiera los cubanos, o sea, españoles en Cuba, ni siquiera mudándose para España, ni siquiera fijando su residencia en España, en la península, pueden recobrar su ciudadanía. Esto me parece que es un agravio, es una gran injusticia, y de la misma manera que el Estado español ha venido reconociendo con mucho tino estas deudas históricas, como por ejemplo con los judíos sefardíes o sus descendientes, pues esta es una deuda histórica que tiene España con los descendientes de ciudadanos españoles de origen que fueron sencillamente despojados de su ciudadanía. Entonces, en ese sentido, voy corriendo, voy muy rápido. En ese sentido, primero presentamos una petición ante el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2022. Esa petición fue negada por el ministro Álvarez de Relaciones de Asuntos Exteriores, y la ley reguladora del derecho de petición nos da a nosotros la facultad de, digamos, de recurrir esa negativa. Por lo tanto, llevamos a esa negativa, esa orden del ministro Álvarez, la llevamos ante los tribunales, y es
hoy, 127 años después de la entrada en vigor de este tratado, que por primera vez en la historia de España estamos combinando a un tribunal español a que revise la constitucionalidad de ese artículo, que lo declare inconstitucional, que lo expulse del ordenamiento jurídico y de esa manera se puede hacer justicia histórica a los descendientes de esos españoles que fueron desnaturalizados ilegalmente, porque ningún país puede quitarle la ciudadanía a sus propios ciudadanos de origen. Esto es indecible. Esto realmente es indecible. Y que se haya echado tierra, tanto en España como en Cuba, de esto no se habla, pues nuestra tarea es titánica, en primer lugar porque esta narrativa se opone a la narrativa que explica la nación cubana. Es decir, la única explicación que los cubanos tenemos para nuestra nación es una explicación anti-español, es una explicación que nos pone de espaldas a nuestra propia identidad y que además no es cierta. Entonces, y por otra parte, en el caso de los españoles, pues es muy cuesta arriba también, porque tenemos que explicarle que contra la decisión del Estado español, en realidad los cubanos y los puertorriqueños éramos todos españoles. Entonces es muy cuesta arriba en ese sentido. En estos momentos el caso se encuentra en la Audiencia Nacional. Desde abril de 2024 está listo para sentencia y bueno, estamos esperando que la sala emita la sentencia correspondiente. Si nosotros le hemos pedido 4 cosas al tribunal, a la sala, depende de cuál de ellas nos conceda o si nos niega la demanda, será el paso próximo que debemos de tomar. Pero pensamos que esta situación será decidida en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Pues bueno, eso muy resumidamente, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues nada, Cuba y Puerto Rico es alfa y omega, es el principio y es el fin. Por ahí empezó la vocación americana de España y por ahí se va a restaurar. Muy bien, entendido. Lo que pasa es que en este mundo de 250 caracteres que nos movemos, que la gente es lo máximo que se lee, si imagínate, hacemos ciencia ficción, todo esto sale adelante, todo lo que estás pidiendo te dicen que sí, lo dicen en los juzgados españoles, europeos, etcétera, y nuestros gobernantes llegan y nos preguntan a los españoles, ¿queréis que se reincorpore Cuba como una autonomía a España? En 250 caracteres, ¿cómo se lo explicarías a un españolito de a pie que estas cosas del siglo XIX, bastante tengo con los impuestos y con los aranceles tan de moda ahora? Así que en 250 caracteres, ¿cómo le convences a un españolito de a pie paseando por la Gran Vía? Pues que no se preocupe, que nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar la frontera española. Se trata aquí de ciudadanía. La ciudadanía es un derecho fundamental y protegernos a nosotros es protegerse a ustedes, porque nos protege a nosotros, pero nos protegemos todos, porque la ciudadanía es un derecho fundamental que protege contra la deprivación, contra la privación arbitraria. Por lo tanto, en primer lugar, los derechos fundamentales no se pueden poner a votación porque son derechos fundamentales. Pero nosotros no ponemos en riesgo ni la economía española, ni las fronteras españolas, ni nada por el estilo. El exilio cubano es uno de los más prósperos del mundo, con lo cual no creo que España va a ganar mucho, sobre todo porque no tiene que importar una población, digamos, que no tiene, una población que culturalmente es más lejana, como por ejemplo las poblaciones musulmanas o las poblaciones de otros tipos de religiones. La población cubana no necesita un proceso de aculturación, no, porque somos la misma cosa, somos la misma cultura. Entonces, en ese sentido, creo que España va a ganar mucho, los cubanos vamos a restablecer nuestra identidad, nuestra ciudadanía originaria, que es la española, y por supuesto yo creo que en un futuro puede plantearse, bueno, pues que pues posiblemente el territorio cubano pueda, de alguna manera, puede establecer algún tipo de vínculo prioritario con España, pero no es realmente lo que nosotros estamos abogando. Nosotros estamos abogando por el respeto de un derecho fundamental, que es el derecho a la ciudadanía española, que fue cercenado ilegal. Ok, entendido. Yo creo que mis compañeros, si tienen preguntas, Inés, Francisco,
Cesario, adelante. Inés, Sí, hola ¿vas Michael. a preguntar? Sí, Adelante. sí, Michael. Hola Inés, Nada, ¿qué tal? Un placer. que muchas gracias por tu intervención, que creo que lo has expresado en pocas palabras de manera muy clara y muy detallada. Y bueno, yo queriendo un poco, ¿no?, profundizar en las causas que propiciaron la firma del tratado, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Crees que un tratado tiene validez en 127 años después, en tanto en cuanto las Cortes de Madrid lo rechazaron, pero fue la propia reina regente de España la que procedió a firmarlo cuando estaba inhabilitada para ello, según el artículo 55 de la Constitución Española de 1856? Porque si esto fue así, no se siguieron ya los cauces legales necesarios para su aprobación. Ella necesitaba para ejecutar esta decisión una ley especial, y esto, si no fue así, no es posible profundizar en estas causas en las que reside un vacío legal para impulsar esta causa y esta lucha a favor de la ciudadanía española para los ciudadanos cubanos y puertorriqueños. Pues te agradezco mucho la pregunta, es una pregunta muy interesante e importante además. Y que tiene varias aristas. En primer lugar, la ratificación de un tratado, es decir, este tema de que la reina no estaba habilitada no es tan así. Lo primero que hay que decir es que todo acto de Estado se reputa válido, porque si no sería un caos. Entonces, hasta que no se declare su nulidad, sigue siendo válido. Es decir, porque la nulidad tiene que ser probada. Entonces, eso es por una parte. Es decir, hasta que no se pruebe su nulidad en una corte, en un tribunal competente, pues el tratado seguirá teniendo validez porque se reputa válido a prima facie. Eso por una parte. Por otra parte, la reina, el artículo 55 de la Constitución de 1876, en general, la Constitución de 1876 no impone una obligación a las Cortes para ratificar los tratados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un sistema parlamentario en el que el gobierno es una criatura del Parlamento. Por lo tanto, si entre la firma y la ratificación hay un periodo, si el Parlamento no tiene confianza en el gobierno, prácticamente le retira la confianza y hay que formar gobierno nuevo. Esa es la razón por la cual la Constitución del 76 no hace eso. Las únicas dos excepciones que contiene el artículo 55 es que el rey necesita una ley especial para enajenar territorio y para ratificar un tratado que obligue individualmente a los españoles. Justamente, si pensamos en la teoría del Estado, es población y territorio. La Constitución del 76 lo que está haciendo es proteger población y territorio. Está protegiendo a la población española, evitando que un gobierno español tome una decisión sin la decisión de las Cortes que obligue individualmente a los españoles. Esto fue lo que ocurrió. Es decir, el Tratado de París, el artículo 9, obliga individualmente a los españoles a declarar digamos, que quieren continuar siendo ciudadanos españoles, pero no todos, solo los que nacieron en la península. Esa división, que es artificial, que es una división completamente arbitraria, es ilegal y contraria a derecho. En ese sentido, el artículo 9 es completamente contrario a derecho. Nosotros decimos que es nulo e instamos al tribunal competente a que declare esa nulidad. Hasta tanto eso no ocurra, es presuntamente nulo. Entonces, lo que estamos diciendo es que el tribunal, le estamos diciendo, mire tribunal, mire la sala, esta es la evidencia que usted debe tener en cuenta para declararlo nulo. Una vez declarado nulo, no solo el tribunal no puede hacerlo, pero el único que puede hacerlo es el Tribunal Constitucional. Entonces, hasta que no lleguemos al Constitucional, no podemos decir que efectivamente es nulo. ¿Me explico? Tiene dos momentos. Sí. Entonces, el artículo 55.4, que es el que obliga a una ley especial para el territorio, se hizo. La ley es del 18 de septiembre de 1898, que autoriza al gobierno
a enajenar, o sea, a ceder Cuba, Puerto Rico y los territorios, excepto Filipinas. Pero hubo otra ley después que se dijo, aplíquese lo que esta ley dispone a Filipinas. Con lo cual, en el caso del territorio, se hizo la ley, pero no para el caso, pero no se respetó el 55.4, que es el que obliga a la ley especial para ratificar un tratado que obligue individualmente a los españoles. Como sabemos, el gobierno de Sagasta clausuró las cortes, por lo tanto, ni en el momento de la firma ni en el momento de la ratificación las cortes estaban abiertas. Eso es un tema que tiene que ver con la validez del tratado. ¿Por qué tú vas a cerrar las cortes cuando estás discutiendo un tratado que directamente ataca a la soberanía española? Entonces, en ese sentido, hay cosas en el Tratado de París, disculpa, si puedes poner este en silencio, Inés. Hay cosas en el Tratado de París cuya firma y ratificación son extrañas, son extrañas. No tiene por qué las cortes estar cerradas, e incluso la sesión por la que se aprueba la ley de septiembre fue una sesión secreta, en el que me imagino que Sagasta obligó a los parlamentarios a firmarla porque no había otra forma de salir de la guerra. Entonces, hay cosas que en realidad no se hicieron conforme a derecho. Son los elementos que nosotros tenemos en cuenta para decirle al tribunal, mira, este tratado no se hizo conforme a derecho y por lo tanto hay evidencia suficiente para que declares algunos de sus artículos nulos. Contra eso está el hecho consumado. Es decir, 125 años después, le estamos diciendo, mira, esto se ha descubierto, para nosotros ha sido un gran descubrimiento, y estos son los elementos que nosotros tenemos para hacerlo. Y no había otro momento para hacerlo. No había otro momento para hacerlo. Si nosotros hubiéramos guardado esa información y no activar los tribunales, estaríamos siendo cómplices de esta gran farsa que fue el Tratado de París. Si eso responde a tu pregunta, si no, Inés, volvemos Inés ha levantado la mano, así que Sí, intervenga. perfectamente. Sí, no, y entonces, bueno, a colación de lo que estás diciendo acerca de las sesiones secretas, ¿no sería de utilidad investigar en los archivos todas estas sesiones que se celebraron en secreto, donde igual hay una realidad paralela subyacente de cómo fue en realidad el proceso y de todas las irregularidades que pudo tener? Por supuesto, lo que ocurre es que durante la firma las cortes se clausuraron, entonces no hay sesión de las cortes. Las cortes sesionan después, como en febrero del 99 o marzo del 99. Y la investigación de la doctora Nieves de Los Ángeles, por ejemplo, Nieves de Los Ángeles Vázquez, es un recuento de lo que acontece, es una revisión del diario de sesiones, pero bueno, que se han revisado, pero el diario de sesiones lo que cuenta es los parlamentarios atacando al gobierno, porque realmente la actitud del gobierno puede interpretarse como una gran traición, puede interpretarse como que dejaron ir partes del territorio integrante de la nación española, provincias españolas, que además se le había dado y esta es la tesis de Hostos, se le había dado la autonomía. Entonces tú no puedes decir que tú le das parte de tu soberanía, la entregas a un territorio y luego decides que ese territorio es o no español. Eso es incompatible. ¿Ves? O si tú entregaste parte de tu soberanía, hay que contar con esa gente para saber si se han de ser españoles o no. Y eso no se hizo porque esa decisión la tomaron los cubanos en las elecciones de abril de 1898, algo de lo que no se habla, y casi el 50% del padrón electoral participó en esas elecciones, de las cuales el 85% votó por la autonomía. Es decir, el pueblo cubano abrumadoramente votó por mantenerse dentro de España. Y de aquí sale también otro mito, que es el que los cubanos se alzaron en armas y por lo tanto se merecen, y toda esta serie de cosas que realmente no son ciertas. Los cubanos mantuvimos el independentismo a raya por 30 años. Y encima de eso, democráticamente y cívicamente fuimos a las elecciones y derrotamos al independentismo también. Lo que pasa es que esa historia se ha cubierto un poco de... No conviene contarla. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti, Inés.
estás aportando información que yo por lo menos desconocía. No sé, que hay gente que ha leído más del tema y seguro que sí conoce más detalles. Carlos, ¿preguntas? Sí, yo iba a formular la pregunta mía y luego si quieres la formulas tú, no la de Efraín, y yo iba a leértela porque siempre, bueno, aunque sé más o menos lo que puede entreverse, pero para que todo el mundo lo sepa. Vaya que, un momentito. Vale, te lo voy a preguntar, vamos allá. Mira, pues la pregunta es esta. Bueno, esta propuesta que trae la negativa de la misma, ¿verdad? Pasó a ser demanda y si se otorga o anula el artículo 9 del Tratado de París, ¿en qué marco estatutario, mi pregunta es, ¿en qué marco estatutario, en cuanto a ciudadanía, podrían quedar cubanos y puertorriqueños afectados directos de este artículo? ¿Y qué requisitos necesitarían para recuperar esta nacionalidad sesgada por este artículo? Gracias, Carlos, por la pregunta, muy oportuna. Es muy interesante porque si nosotros logramos expulsar el artículo 9 del Tratado de París del ordenamiento español, se generan dos obligaciones para el Estado español. En primer lugar, la obligación de las Cortes Generales de reformar el Código Civil. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, el artículo 9 es nulo, por lo tanto, es como si no existiera, se retrotraen los efectos jurídicos al momento anterior al canje de las ratificaciones, es decir, al momento anterior antes de que entrara en vigor. Por lo tanto, se entiende que los españoles que fueron desnaturalizados no fueron desnaturalizados, que conservaron su ciudadanía española y transmitieron esa ciudadanía española originaria a sus descendientes. Por lo tanto, el Estado español tendría la obligación en aplicar, o sea, en consecuencia de una sentencia favorable, de reformar el Código Civil. O sea, se convierte en una obligación de las Cortes Generales. Y por otra parte, tiene la obligación de, con Estados Unidos, reformar o modificar el tratado para, digamos, derogarlo. Porque aunque tenga efectos al derecho doméstico, en el derecho internacional sigue existiendo ese artículo 9. Por lo tanto, esas son las dos obligaciones y ese es el marco dentro del derecho internacional y dentro del derecho doméstico en el que España estaría insertada de lograr una sentencia favorable. Vale, entiendo que los requisitos cambiarían sustancialmente. Los requisitos. Totalmente bueno, serían seccionados o totalmente simplificados, digo yo, porque básicamente sería... Exacto, solo habría que demostrar, solo tendría que demostrar filiación genealógica, sí, que usted es hijo de fulano, de mengano y de ciclano, y que por lo tanto, y ese fulano, si nació en Cuba antes de 1898, nació español porque lo dice la Constitución. Además, el Real Decreto del 2 de abril de 1881 pone en vigor en todo el territorio nacional el título primero de la Constitución de 1876. Con lo cual, si usted me está diciendo que la Constitución española rige en Cuba y Puerto Rico, su artículo 1 rige y el artículo 1 dice, son españoles, toda persona que nace en territorio español, todo hijo de padre o madre español. Por lo tanto, no hay discusión de ningún sentido. Y la posición que ha tomado el Estado español a través de esta consulta del Ministerio de Justicia de 2007, que dice que los cubanos no son españoles, es por supuesto completamente falsa y estamos tratando de lograr que el hispanismo se sume a nuestra causa, se sume porque si vamos a lograr algo, va a empezar por aquí, va a empezar por Cuba. Con respecto a eso, ya finalizando, que ya que has nombrado ese artículo, como has dicho, ese decreto ley del 2007, ¿verdad? La consulta que está basada es una interpretación de una sentencia del año 99, de una sentencia del Tribunal Supremo. Me quería seguir y es solo una puntualización. ¿Eso también entraría dentro de esta demanda? ¿Se sesgaría también? ¿Se quedaría totalmente anulado? ¿O sería otro? ¿Qué cosa quedaría anulada? ¿Qué cosa quedaría anulada? ¿Qué cosa? Quedaría anulada. La sentencia no. No. La sentencia no puede ser anulada porque la sentencia resuelve un caso para el Sahara y el Sahara fue un caso especial, fue un régimen especial dentro de España. Pero sí resolvería, o sea, ¿qué pasa? La sentencia del 99, esta consulta del Ministerio de Justicia dice, aplíquese esa sentencia a Cuba y Puerto Rico por identidad de ratio. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que no hay identidad de ratio, que tú no puedes aplicar un régimen
del siglo XX al siglo XIX, que no, el territorio de Cuba y Puerto Rico no es el Sahara. Cuando España se retira del Sahara, España le manda una nota al secretario general de las Naciones Unidas diciendo que España a partir de mañana cesan las obligaciones. Cuando Estados Unidos le dijo a España renuncia a la soberanía, España declaró la guerra. Entonces, eso nos da una medida de que España que Cuba y el Sahara no es lo mismo, ¿ya? Porque Cuba era territorio español de pleno derecho, formaba con España un solo cuerpo jurídico, un solo cuerpo político, mientras que el Sahara tenía una condición más externa, no formaba con España un cuerpo político, sus naturales, no, el ordenamiento español no se aplicaba de manera territorial, sino por el estatuto personal. Por lo tanto, son diferencias. Y hay diferencias, no me puedes aplicar eso a otro, no me puedes aplicar el Sahara. Entonces, esa sentencia seguiría vigente, pero dejaría de aplicarse a Cuba y Puerto Rico. Eso es lo que quería saber. Eso, quería saber esa diferencia. Aclarados los temas, ¿no? Sí, bueno, ya antes nos lo ha dicho, lo ha anunciado Carlos, ¿vale? Han estado hablando dentro de su asociación y nos han llegado preguntas desde Canarias, desde un compañero suyo, que se llama Efraín Cabrera, ¿vale? Entonces, bueno, Cabrera, vale, perdón. La primera es un poco, yo creo que un poco personal, ¿no? Lo que nos pregunta es qué relación, o te pregunta a ti, Michael, ¿cuál es la relación entre Canarias y Cuba? No sé si se está refiriendo un poco a la inmigración o dónde se poblaron más los canarios o culturalmente, pero bueno, no lo sé. Adelante, desarrollalo como consideres. Bueno, primero, yo no soy un especialista en historia, pero hay muchos puntos de contacto. La colonización, la conquista y colonización de Cuba fue una copia de la que se había hecho en Canarias, que había terminado 20 años antes. Ambas son archipiélagos, hubo mucha inmigración canaria hacia Cuba, con lo cual, o sea, tenemos muchas costumbres en común. Realmente Cuba en ese sentido sería una colonia canaria. Hablando de colonias culturales, ¿no? Yo no le tengo miedo al término colonia, no hay por qué tenerle miedo. Se usaba mucho, pero no tenemos que darle la connotación que se le da en el mundo anglosajón. Nuestras colonias son distintas a las colonias anglosajonas, por lo tanto tienen que tener un tratamiento distinto, pero no tenemos que renunciar a la palabra. Lo que hay que hacerle es dejarle de darle la connotación anglosajona y darle la connotación cultural que lleva. Entonces, es verdad que se usaba la palabra colonia para referirse a Cuba y a Puerto Rico. Lo usa Montero Ríos en las negociaciones de París, se usa en la Constitución Autonómica, se usa en la doctrina, o sea, se usa, pero no se trata de una colonia anglosajona, es una colonia cultural española, porque los españoles no son de Cuba, fueron allí y se asentaron, crearon. Cuba es un invento español y por lo tanto ese es el sentido que tiene la colonia, como decir que Cartago es colonia de Tiro o que Cádiz es colonia de Cartago. En ese sentido no es que haya una dominación política que te voy a oprimir, es sencillamente que uno nace del otro. Salieron de Tiro, se asentaron en Cartago y ahí hicieron su, o sea, colonia viene de cultivo, de quedarse, aunque no sean de ahí. Entonces, no hay que tenerle miedo a la palabra. No sé si respondí porque me voy por la tangente y no respondo. Yo creo que sí. Bueno, yo tenía... Es un tema que me apasiona mucho, entonces hay muchos mitos que hay que derribar, entonces aprovecho y bueno, es lo que, bueno, yo siempre he tenido la idea de que desde luego culturalmente Canarias siempre ha tenido mucha relación, no solamente con Cuba, sino con Venezuela y otros lugares de allí de Hispanoamérica. Y si mal no me equivoco, siempre he tenido la imagen de que Santiago de Cuba, desde luego había mucha población canaria o mucha relación con Canarias. Y pero vasca. Bueno, puedo estar equivocado. Santiago es donde más vascos hubo, es una población vasca enorme. Pero sí, pero en Cuba es donde España cristaliza. O sea, comienza la vocación americana de España en Cuba. Incluso el conde de Aranda, en su famosa mensaje secreto, le dice al rey que dividimos los virreinatos, pero nos quedamos con Cuba y Puerto Rico. Es decir, porque no había población relevante indígena y eran considerados, o sea, estamos hablando de 1783, mucho antes del boom, digamos, de la explosión
cubano. Ok. Otra pregunta del compañero de Canarias. Viene a ser un poco como hemos ido preguntando hasta el momento, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Cuba si esto sigue adelante? No sé si se está refiriendo también, pues, un poco a lo que has pasado un poco, has comentado un poco de territorio, más que de sentimiento, más de nacionalidad. No sé, ¿cómo Bueno, quedaría Cuba en este futuro imaginario? en este futuro que no necesariamente es tan imaginario, hay bastante, o sea, tiene bastante apego a la realidad. Digamos, un 90%, un 90 y tanto por ciento de población originariamente española, pues nos hace repensar toda la geopolítica y nos hace repensar si hace falta un Estado cubano o no hace falta. Es decir, si nos ha ido bien siendo independientes, o sea, pone las preguntas sobre la mesa. Yo pienso que es lo más importante, que más allá yo no tengo suficiente autoridad ni capacidad para decirle a los cubanos ni para decidir cuál puede ser el futuro de Cuba. Pero ciertamente es importante poner esta opción sobre la mesa. Y a mi juicio, a mi modesto juicio, a mi modesto parecer, tengo la sensación de que es la mejor opción para una Cuba futura. Es decir, integrarse a la Unión Europea de la mano de España, entrar al primer mundo, y de alguna manera obligar al aparato estatal a que cumpla con los derechos humanos, a que cumpla con el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, porque solos no lo vamos a lograr y no tenemos una vía. Es decir, yo no soy particularmente anexionista, aunque vivo en Estados Unidos, no, o sea, no creo que culturalmente no tenemos que ver, aunque es un país de primer orden, pero culturalmente creo que estamos más cerca de España y tenemos una vía para ser españoles mañana. No tenemos una vía para ser estadounidenses mañana. Y eso yo pienso que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, una población española dentro de Cuba estaría hablando de tú a tú con el resto de los españoles y con el resto de los europeos. Mientras que con Estados Unidos no tenemos una conversación de tú a tú. Es una conversación de dominación, es una conversación que tiene un componente de presión. Sin embargo, siendo ciudadanos españoles, siendo ciudadanos europeos, pues es otro tipo de conversación. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista de la dignidad humana, es mucho más conveniente tener una conversación como ciudadano español y ciudadano europeo para el futuro de Cuba. No sé si te meto en un apuro. Igual que he empezado diciendo que le contarías a un españolito. Ya me metí en un apuro muy grande. Igual que he empezado diciéndote que le contarías a un españolito a pie si este domingo fuésemos a votar Cuba sí, Cuba no, ¿qué le contarías a un cubano de la pequeña Cuba de Miami? Para decirle, oye, no, vota porque Cuba se integre como una autonomía en España y como, no sé, Bueno, ¿qué le nosotros dirías a no, ese cubano? para lograr eso, en un caso hipotético, yo pienso que lo primero es lograr la ciudadanía. Yo pienso que no podemos hablar de una elección, no es un objetivo nuestro lograr la reunificación, aunque siempre vamos a, o sea, siempre las preguntas van dirigidas ahí, ¿no? Porque es quizá lo más jugoso. Yo pienso que no puede verse la ciudadanía como algo menor. Es decir, normalmente el pensamiento hispanista suele estar enganchado al territorio y, y se menosprecia la ciudadanía. Se menosprecia, se pone en un segundo plano. Y yo pienso que si vamos a lograr algo, tiene necesariamente que empezar por la ciudadanía. O sea, no hay otra opción. Hay que empezar por la ciudadanía. Y es un tanto lamentable que yo pienso que aquí hay un problema, hay una miopía del hispanismo en que debe haber una conversación sobre la ciudadanía, más allá del territorio. Entonces, si una vez que tengamos ciudadanos españoles en Cuba, entonces vemos cuáles opciones hay, cómo nos planteamos esa realidad. Pero hacerlo de antemano creo que no nos ayuda. Yo pienso que a ese españolito de a pie hay que decirle, tú sabes que los cubanos somos españoles, seguimos siendo españoles.
Seguimos siendo españoles porque nos quitaron nuestra ciudadanía ilegalmente y eso no es posible. Y nosotros llevamos un caso ahora en los tribunales españoles, pero un apoyo a nosotros es un apoyo a ti mismo. O sea, cuidándonos a nosotros nos cuidamos todos. Nos cuidamos todos de que en un futuro algo pase y de repente se desnaturalicen los ciudadanos de Cantabria o de Cataluña. Cataluña, por ejemplo. Entonces, por ahí van los tiros. Entonces apoyarnos a nosotros, nos apoyamos todos. Nos apoyamos todos contra todos los secesionismos locos que andan por ahí. Y yo pienso que es importante y es un llamado al hispanismo, a los grandes del hispanismo en España, que se tomen el tiempo de ayudarnos y de apoyarnos en esta lucha, porque es un apoyo para todos los españoles. Si vamos a hacer algo grande, pues va a empezar por todos nosotros. Bueno, tenemos preguntas. Francisco. Sí, muchísimas gracias, Michael, por toda esa explicación y por toda esta instrucción que no desconocía en gran parte. Pero yo, después de todo ello, creo que hay una diferencia entre Puerto Rico y Cuba. Los tratamientos deben ser distintos porque los ciudadanos también son diferentes, ¿no? Y la situación, el estatus de Cuba es completamente distinto al estatus jurídico de Puerto Rico, Estado libre asociado. Pero yo me pregunto, y te pregunto, ¿cuál podría ser la respuesta de los ciudadanos cubanos y de los ciudadanos puertorriqueños ante esa derogación o nulidad, mejor dicho, del artículo 9 del Tratado de París? ¿Cuál podría ser esa respuesta? ¿Si positiva, negativa o indiferente? Yo pienso que sumamente, gracias por la pregunta, Francisco. Yo pienso que una medida, un barómetro de cómo los cubanos están respondiendo a la ley de memoria democrática es evidente. O sea, estamos hablando que ahora mismo hay casi 300.000 cubanos viviendo en España, que los registros civiles en Cuba han colapsado porque los cubanos están buscando sus antepasados, por la razón que sea. Quiero dejar claro aquí que las razones por las cuales un cubano, un puertorriqueño, un armenio o un francés decida hacerse español son absolutamente personales, responden al reino, a la intimidad personal. Por lo tanto, no estamos hablando aquí, no estamos cuestionando si lo hace por una cosa o lo hace por otra, por la razón que sea, lo están haciendo. Y eso da una medida de la importancia que tiene España ahora mismo para los cubanos. Dicho ello, tampoco es un secreto que Cuba está pasando por una crisis que es la peor que ha vivido la historia de Cuba después de su independencia. Porque la época de las insurrecciones fue bastante cruenta a sí mismo, pero como ahora, creo que ninguno. Entonces, España, haciendo gala de la madre que es, pues a través de la ley de memoria democrática, muchos cubanos están recuperando su ciudadanía originaria, la de sus ancestros. Y una derogación del artículo 9 es necesaria porque muchos cubanos se han quedado fuera. ¿Por qué? Porque la cantidad de obstáculos burocráticos y de todo tipo que impone el Tratado de París. Porque el cubano no solamente tiene que demostrar que es hijo y nieto de fulano. Es mucho más complicado que eso. Tiene que demostrar que tuvo un ancestro nacido en España peninsular, lo cual es completamente inconstitucional, porque si usted nace en La Habana en 1897, usted está en español como uno de Madrid. Entonces, esta miopía del Estado español obliga a los cubanos a pasar mucho trabajo. Después tienen que buscar el nombre del ancestro en un registro que no es el registro civil, por lo tanto no está amparado en las leyes españolas. Este artículo 9 es un artículo completamente inconstitucional y obliga a España España no se quedó ni con copia de quiénes son sus ciudadanos o no. Entonces, tiene después que demostrar que esa persona se hizo cubano después de que tuvo sus hijos. Es decir, es todo un enredo cuando lo único que tiene que demostrar es que usted es hijo o nieto de una persona nacida en Cuba antes de 1898 y que por lo tanto usted tiene que ser ciudadano español. Entonces, por supuesto, una derogación del artículo 9 sería un alivio para los cubanos, sería una forma en que los cubanos masivamente podemos acceder a nuestra ciudadanía originaria, la que nos toca.
No hay otra forma de decirlo. No es un problema, es la que nos toca. Y de otra manera, se accede de manera voluntaria. Es decir, que nadie está obligando a ningún cubano a que haga, o puertorriqueño a que haga una cosa u otra. Ahora, lo que usted dijo de las condiciones realmente es así. Los dos países tienen condiciones, los dos estados, los territorios tienen condiciones diversas, pero en Cuba hay mucho más interés por hacerse español que en Puerto Rico. En Puerto Rico, si usted ve las entrevistas que dan a los puertorriqueños, bueno, porque mi hija está en la universidad y quiero ir. La razón por la que sea está bien, cada razón es distinta. Pero en el caso cubano es una necesidad perentoria, es una necesidad neurálgica, es una necesidad que hace falta para que sobrevivan los españoles de Cuba. Ok, damos la palabra a Inés, que ha levantado la mano, o Cesario, no sé quién la tenía antes levantada. Dejamos que pregunte Cesario y así... Adelante, Cesario. Sí, mira, Michael, llegado el caso de conseguir el objetivo de que fuese reconocida la nacionalidad española a los cubanos, ¿qué consecuencias económicas adivinas que se pueden derivar de ese hecho? Bueno, económicas para España serían muchísimas, porque España necesita población y por lo tanto culturalmente y desde la economía se beneficia España enormemente. Y para los cubanos sería también, porque el Estado cubano perdería masa, es decir, tiene unas implicaciones enormes. Y en el caso de la economía, si los cubanos deciden integrarse a España o deciden tener algún tipo de convenio, pues las ventajas económicas son claras. Tendríamos acceso a créditos, tendríamos acceso a recomponer nuestra infraestructura, tendríamos además la garantía de los derechos humanos, que es muy importante y que ahora no se respetan. El Estado cubano mantiene a la población cubana en hambruna y en una absoluta falta de derechos fundamentales. Y una cosa va de la mano con otra. Si eso responde a la pregunta. Y bueno, por un lado sí, por parte de los cubanos vale, pero yo digo por la parte de los españoles que no perdimos nuestra condición de tales. Digo... Bueno, acabo de decir, España necesita población. Sí. España se vería digamos, inyectada de población joven, de población que hace falta, de una población además que no necesita un proceso de adaptación cultural, que es mucho mejor, que le podría hacer frente a una población que no comparte la misma religión, que no comparte las mismas costumbres, y que en el caso de los cubanos hay una identidad enorme. O sea, es decir, casi todo lo que nosotros hacemos es español, con una variante, con una variación. O sea, comemos el yuco, el mojo con la yuca, como hacen los canarios, bailamos como los españoles, la conga es decir, el guaguancó es más español, el guaguancó, que es un baile típico considerado de origen africano, es más español que africano. O sea que yo pienso que para España sería, además de eso, además de las ventajas económicas, hay una ventaja importante, que es que sería un bofetón sin mano a todos los movimientos secesionistas, sería un bofetón sin mano a la leyenda negra, o sea, es decir, que estamos hablando de un pueblo que fue separado de España contra su voluntad, porque eso está demostrado ya, y está pidiendo regresar a España. Es decir, sería un golpe de efecto increíble. La economía, yo pienso que en este sentido, yo creo que las ventajas políticas, las ventajas de óptica es mucho más grande que la ventaja económica, que por supuesto la tiene también. Yo suelo decir, ponga a los cubanos en el Teruel, ponga a los cubanos en el pueblo abandonado en los picos de Europa, y vas a ver que en 20 años vas a tener que poner la capital de la provincia, porque somos un exilio muy, muy industrioso. Esa es mi respuesta. Yo creo que he entendido. Inés, ¿hablas? Quita el micro, abre el micro. Venga, adelante. Sí, ¿me oís? Sí. Sí, Michael, ¿cómo verías tú la posibilidad de celebrar un referéndum en la isla para ver de viva voz cuál es el sentimiento que tienen los cubanos y esa creencia hacia la madre patria?
¿Lo ves factible? ¿Lo ves viable? A ver, los derechos fundamentales no se pueden poner a votación. Pero vamos a suponer que sí, vamos a hacer esa salvedad. Pero los derechos fundamentales no pueden ponerse a votación porque son derechos fundamentales. Pero en estos momentos, bajo la tiranía, no se puede hacer ningún tipo de referéndum. Es decir, es impensable. Y por otra parte, la pregunta, ¿qué se va a preguntar? La pregunta de si usted quiere España, España es muy querida dentro de los cubanos. Nada más que hay que ver el recibimiento que tuvo Su Majestad en La Habana, fue increíble. A pesar de que toda la propaganda, o sea, la forma en que nos enseñan la historia es que España nos maltrataba, que España no nos dejaba ejercer derecho, que no podíamos ejercer cargos políticos. A pesar de eso, España tiene un gran apoyo, entre los cubanos, ¿cómo no? Pero hacer un referéndum es muy complicado ahora y el gobierno, la tiranía no lo va a permitir. Pero y si lo permitiese, no se puede, los derechos fundamentales no pueden ponerse a votación. Entiendo, sí, gracias. Un placer. Bueno, más preguntas. Yo, desde luego, volviendo a lo que decía Cesario, valores positivos para España un montón, o para los españoles, porque yo creo que los europeos en general, los españoles en particular, nos gusta mirarnos un poco en el ombligo y ahí cocernos en nuestra tristeza y nuestra leyenda negra. Yo creo que veríamos un poco, levantaríamos un poco la vista y a lo mejor nos conviene, ¿vale? Ver que hay algo más allá del Atlántico. Bueno, señores, llevamos yo creo que la hora fácil. ¿Más temas? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Iba a hacer una puntualización. Pues Nada, adelante. muy rápida, que se me ha olvidado al principio, pero bueno, era porque, bueno, ya aquí recuerdo al anterior ponente que estuvo aquí, que estaba más veces como Michael, que es Ariana Holguín, que ha hecho recientemente una asociación hispánica en Puerto Rico que va bastante viento en popa, y que en esta semana han tenido a Marcelo Gullo, de hecho todavía sigue en Puerto Rico, haciendo una serie de conferencias y convenciones, que desde hace tiempo está planificado, bien organizado, y bueno, parece ser que la censura ha hecho mella en la Universidad de Puerto Rico y bueno, pues le han, a última hora, pues, a horas de empezar la convención o la conferencia, pues dijeron que se lo denegaban. Entonces hay un movimiento bastante difícil de ello, o sea, bastante complicado en cuanto a lo que es el contenido, la repercusión periodística que ha habido, que todavía no está bien aclarado, y bueno, dar mi apoyo, que nosotros también tenemos un vínculo bastante importante de colaboración con ellos. Y ya ahora en adelante. Y también decir a Michael si va a volver otra vez aquí a España a seguir con algún tipo de conferencia y charla en caso de que a lo mejor vaya adelante el proceso, ¿no? Bueno, estamos... Sí, En noviembre vamos a tener el lanzamiento de un libro que se llama Es hora de volver a casa, donde vamos a documentar todos nuestros esfuerzos, donde se explica también elementos históricos clave que no han sido ocupados, como por ejemplo las elecciones de abril del 98, lo que significó el Pacto de San Juan, lo que significó determinados hechos históricos que nosotros se nos cuenta de una manera y que deben tener otra interpretación, incluso para los españoles. Y en ese sentido también vamos a entregar el premio Marqués de Cervera a Su Majestad el Rey y a Ferran Núñez en noviembre de este año, en una ceremonia que tenemos planificada celebrarla en Madrid, y ojalá todo salga bien. Así que están todos invitados, por supuesto, para esta celebración, y debe ser una celebración anual, o así la hemos planificado. Bueno, ahí estaré, intentaré estar, que si yo estoy en Madrid, pues como con Cesario hace un par de años, ¿verdad, Cesario? Pues igual. Yo procuro estar también, ¿eh? O sea, que avisa. Mucho gusto, son bienvenidos. Son bienvenidos. Centro muchas cosas, pero bueno, sí. Por eso. Así que estáis todos invitados y además siempre es agradable estar con el grupo Enraizados, que también tenemos bastante conexión en ese aspecto y queremos tener colaboración de todo tipo por nuestra parte. Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias por la noticia de noviembre, me parece muy interesante ese empuje. Me ha parecido interesante también las palabras que has dicho, Michael, sobre la hispanidad y el hispanismo, que yo creo que también tenemos ahí que
reanalizarnos y saber a dónde vamos con esto de la hispanidad, qué es lo que queremos y tal. Pero bueno, si no hay más preguntas, vuelvo a decir, estaremos sobre la hora de la entrevista. No nos gusta pasarnos de esos tiempos para no cansar luego a los oyentes que nos irán viendo. Y si queréis, pues yo creo que cortamos, nos despedimos y hasta la siguiente. Y solamente decir que, bueno, tenemos otras programadas y ya volveremos a anunciarlas y a publicarlas, otras entrevistas. Un Así placer, que, gracias. Señora, muchas gracias. Michael. Y, Gracias. Muchas gracias. y un abrazo para Encantado todos. de estar aquí. La grabación y Hasta la la próxima. publicamos. Hasta luego, hasta la Gracias. próxima. Adiós.